Bueno, mis hermanos queridos, vamos a ir a ver la última visión, ¿no? de esta, de esta materia tan linda, que nos había quedado pendiente del capítulo 20, del versículo 11 al 15. Ya vimos nosotros la clase anterior sobre el milenio, desde una perspectiva de escatología reformada milenial, siempre entendiendo y como dije siempre, respetando las distintas posturas, las distintas eh, escuelas interpretativas que puedan tener. Lo importante es saber y poner nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo y en el favor que tenemos nosotros al recibirlo, ¿no? Pero bueno, desde esta perspectiva, que siempre he sido claro y le estoy enseñando desde una perspectiva de la teología reformada, con una orientación de la escatología amilenial, hemos visto ya del capítulo 20, del versículo 1 al 10, lo que era los 1000 años. Y para los que están siguiendo por el canal de YouTube, está subido la clase anterior en el canal, lo pueden verla, suscribirse para recibir las notificaciones, ¿no? Y acá nosotros vemos ya la parte final de este capítulo 20 que conecta directamente con el capítulo 21 y 22, haciendo referencia principalmente a lo que es la última visión, o sea, la séptima visión, que es la conclusión final de todo lo que es este maravilloso libro de Apocalipsis. Que si ahora al final ya de esta última clase van a entender que el nombre Apocalipsis, que Hollywood se encargó de promoverlo como catástrofe, como miedo, como terror, como peligro, esa misma palabra etimológicamente traducida como la revelación y como empieza este libro de Jesucristo, nos trae a nosotros un gran consuelo, una gran esperanza y nos enfoca directamente a ese gran día, que es el día de la venida del Señor. Y lo que nosotros vemos acá en estos últimos versículos del capítulo 20, cómo conecta el capítulo 21 y 22, que si ustedes ya no han leído, me facilita para no entrar en los detalles. Y como siempre estamos haciendo énfasis en estas clases, es que no nos detenemos en los detalles de algo simbólico, porque podemos caer en interpretaciones privadas y seguramente va a ser tentador irnos por las ramas o estacionar en cualquier parada que no es la correcta. Entonces, lo mejor que podemos hacer es siempre seguir el hilo conductor de cuál es el mensaje que Jesús está transmitiendo a las 7 iglesias, que hace claramente alusión a su única iglesia a través de todos los tiempos, desde su primera venida hasta su segunda venida, y ese tiempo especialmente en el cual Él mismo prometió estar con nosotros, con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo, hace referencia a que su compañía garantiza la victoria final, porque Jesús dijo que nos envía como corderos en medio del lobo, que la palabra que Él nos ha dado iba a traer hostilidad y rechazo del mundo, el mundo nos iba a aborrecer y hasta iba a matar a su pueblo, y muchos mártires han derramado su sangre, su vida entregada en sacrificio por el mensaje de la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros vemos es que este camino de la iglesia, desde el establecimiento de la iglesia en Jerusalén, cuando Jesús asciende y el poder del Espíritu llegó a la iglesia, se ha transformado en una verdadera batalla espiritual, la cual nosotros hemos visto a través de toda la historia, todos los intentos que Satanás hizo para destruir a la iglesia, para aniquilar la palabra y para perseguir y oponerse a todos los que se levantan en contra del Evangelio de Jesucristo. Por esa razón es que llegar al final de este libro y abrazarse con el mensaje central de esta revelación, que es Cristo, el vencedor de todas las fuerzas, sobre todas las fuerzas de las tinieblas, sobre el pecado, sobre la muerte y la condenación final, dándole libertad absoluta y una transformación gloriosa a su pueblo, es la que a nosotros nos trae consuelo, a nosotros nos trae paz, nos trae esperanza y una gran expectativa por ese día. Así que, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que según la escatología, es uno de los temas más complejos, a veces difíciles de abordarlo, pero muy fascinante, que atrae mucho en cuanto a la teología cristiana,
Pero si nosotros vemos desde un enfoque bíblico y tal vez nosotros teniendo esta orientación, a la cual hice mención de esta escuela interpretativa milenial, vuelvo a decir una vez más, respetando las demás escuelas interpretativas de nuestros amados hermanos, que no vamos a confrontar bajo ningún aspecto en las diferentes interpretaciones, pero nosotros queremos resaltar que este punto, especialmente de estos últimos 5 versículos que encontramos acá en el capítulo 20, es manifestar el reinado absoluto, soberano de Cristo que es presente y que la iglesia es beneficiada en esto. ¿Por qué? Porque dentro de este enfoque, nosotros entendemos que Cristo ya está reinando ahora en el presente, sobre todos y sobre la iglesia espiritual particularmente. Por eso es que el libro de Apocalipsis sí enfrenta una visión claramente que va a culminar con lo que nosotros hoy vamos a ver, que es la consumación de la historia humana y por supuesto la restauración de todas las cosas como hace referencia el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Así que aquí en Apocalipsis 20, del 11 al 15, comienza a describirse, ya en el subtítulo tienen ustedes que dice el juicio ante el gran trono blanco. Y esto no es otra cosa más que describir el juicio final. Mientras que todos los vemos el capítulo 21 y 22, claramente ya está presentando el destello de gloria que comienza después de este juicio a manifestarse de una manera plena para revelar a Cristo y a la iglesia transformada en gloria y una nueva creación donde vamos a morar para siempre con el Señor. Ese es un asterisco y un apéndice tal vez para hablarlo en algún momento, o hasta que empecemos la otra materia podremos hacer un pequeño enfoque sobre dónde vamos a vivir eternamente. A veces la idea de irnos al cielo nos lleva a imaginarnos estar arriba de una nube blanca tocando el arpa para siempre y suena un poco aburrido pensarlo así, ¿no? Pero la Biblia da claramente una interpretación y un significado de dónde nosotros realmente viviremos, que eso lo podemos dar como un pequeño apéndice luego de este receso, ¿no? Pero bueno, lo que es importante que nosotros tenemos que ver que desde la perspectiva que estamos enseñando a Millennial, estos capítulos no solo ofrecen consuelo y esperanza para la iglesia, sino también una advertencia para la iglesia practicante hoy, la iglesia que está en este momento, o sea, para nosotros, entendiendo que si estamos en el tiempo final y que el Señor puede volver en cualquier momento, viendo tal vez señales y cumplimientos de señales que él dijo que iban a acontecer, bueno, es muy importante también tener en cuenta las advertencias que el Señor hizo a través de esta carta a la iglesia presente. Entonces, ¿qué vemos nosotros en los primeros, en los últimos versículos del capítulo 20, del 11 al 15? Habla ya del juicio final. Entonces, este pasaje nos coloca a todos en el centro del juicio universal. Jesús ya dio un anticipo en Mateo 25 cuando habla del juicio a las naciones. Y lo que ha hecho referencia en cuanto a esto es destacar cómo será ese juicio final y que lo conecta directamente con esta narrativa de acá del capítulo 20. Y es importante tal vez recordar algunos principios. En Mateo 25, del 31 en adelante, dice juicio a las naciones y lo conecta directamente con el único evento escatológico que va a suceder, que es el día del Señor, que es el día en que se tocará la última trompeta, la trompeta final, y el Señor vendrá en las nubes, vendrá de los cielos con gran gloria. Y algo acontecerá en aquel momento. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y luego del 34 en adelante vemos los alegatos de los que han sido salvados y los que han sido condenados y claramente termina haciendo referencia al juicio final en su ser, en su conclusión, lo que vemos en el versículo 46 cuando dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. O sea, claramente ese día marcará para siempre el fin y la consumación de esta era
de esta humanidad caída, de este siglo malo presente que estamos viviendo, para dar inicio claramente a un estado de gloria y gozo y eterna felicidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy importante entender, mis amados hermanos, que hay características que debemos respetarlas. Primero dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. El apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses hace referencia también a este asunto, mostrando claramente cómo va a ser ese día y cómo se va a llevar a cabo también este tipo de juicio. Y dice en su primera carta de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, y por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, el primer ingrediente para tener en cuenta es que es un suceso de un solo día, que el Señor vendrá y que será ante la vista de todos los ojos, y que este será un juicio público de cada persona, abierto ante todos, y es allí donde el Señor va a empezar a desarrollar este juicio. Acá en el capítulo 20, del 11 al 15, nos coloca en el centro de este juicio universal. ¿Y qué hace Juan? Describe una visión. No se olviden del versículo 4, cuando dijo: miré al cielo y una puerta abierta, y una voz que me decía: sube acá y te mostraré lo que va a suceder. Juan entra en una visión, que es la que hemos visto nosotros descrita en todo el libro, que son estas 7 visiones, que es la misma situación vista de 7 maneras diferentes en distintos enfoques. Entonces Juan lo que hace es ver claramente que esta visión empieza a describirla, que hay un gran trono blanco establecido, y el que está sentado en el trono, que gobierna sobre toda la creación, sobre todos los muertos, grandes, pequeños, y son resucitados para ser juzgados según sus obras, que están registradas en los libros. Ahí habla referencia de los libros, que ya hice mención en cuanto a esto, que es el libro de la vida, el libro de testimonio, que son el libro de las memorias, y por supuesto las escrituras, que es lo que habla en cuanto a la ley, cómo serán juzgados aquel día, según Romanos capítulo 2, versículo 5, cuando hace referencia que por tu corazón no arrepentido y la dureza de tu corazón, lo único que hace es atesorar ira para el día de la ira y en la revelación del justo juicio de Dios. La ley es justamente uno de los instrumentos morales que el Señor va a utilizar para juzgar a toda persona. Ahora, es importante entender esto, mis hermanos, que acá lo que vemos es que no solamente los seres humanos que están registrados, que están allí en el libro de la memoria, en el libro de la vida, y todo lo que hace referencia a los libros que van a ser utilizados, dice: la muerte y el Hades van a entregar a sus muertos, y el mar hace lo mismo. Todo esto está descrito de una forma simbólica, incluso hasta personificada, como la muerte y el Hades, como si fueran 2 personas, pero está haciendo referencia al final de la muerte en sí misma, porque lo que queremos resaltar es que esto va a ser delante del Señor el juicio, claro, pero ahí aclara muy, muy bien el tema, el versículo 15, que dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. O sea, este juicio está ya claramente llevado por la legalidad de Dios, a través de qué, de lo que venimos diciendo en todas las demás visiones, que los que están escritos su nombre en el libro de la vida no tienen por qué preocuparse. Acuérdense cuando Juan se asombró con gran asombro, y el ángel le dijo: ¿de qué te asombras? Esto no es para ustedes, esto es para los que su nombre no están escritos en el libro de la vida. Entonces siempre el testimonio y la convicción que tenemos de salvación que nos da el Espíritu Santo nos tiene que llevar a todos nosotros a abrazar un fuerte consuelo de esperanza, pero también eso no nos quita la responsabilidad que tenemos como iglesia con la tarea que tenemos que cumplir. Entonces este pasaje es un profundo significado espiritual práctico. No estamos esperando
de acuerdo a nuestra interpretación, un futuro literal de 1000 años que cuando Cristo regrese va a reinar en Jerusalén físicamente de la tierra y que recién va a comenzar. En cambio, nosotros creemos que Cristo ya está reinando en la iglesia desde su trono. Acuérdense la conexión que había, vi el cielo y la tierra, el cielo y la tierra. Estamos viendo cómo el Señor reina sobre su iglesia, él ejerce el reinado, lo hemos visto desde Marcos, cuando él dijo el reino se ha acercado, porque él es el rey, y todas las fuerzas de las tinieblas y toda autoridad, ya sea de las enfermedades, de la muerte, del clima, del viento, del mar, de todo, todo estaba sujeto bajo su autoridad. Por lo tanto, nosotros creemos claramente que este juicio descrito en Apocalipsis 20 es el juicio final que tendrá lugar, dará lugar totalmente al final de esta historia, o sea, es la consumación. En este juicio es exclusivo y abarcado tanto para los muertos como para los vivos. Por eso Pablo decía que sonará la trompeta y los muertos resucitarán. El Hades va a entregar a sus muertos, el mar va a entregar a sus muertos. ¿Por qué? Porque todos, desde Adán hasta el último, vamos a comparecer delante del Señor. Seguramente usted se está preguntando, ¿nosotros vamos a pasar un juicio final? Bueno, nuestro juicio fue llevado a cabo en la cruz del Calvario. Nosotros vamos a comparecer para la gloria del Señor cuando Él diga, venid, bendito de mi Padre, entrar al reino preparado para vosotros. ¿Por qué nosotros podemos sentirnos que estamos libres de ese juicio? Porque hemos sido justificados por medio de la fe, entonces tenemos paz para con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Señor mismo ha traído revelación al apóstol Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 8 diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿O quién condenará si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y que además está sentado a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros? Conectamos directamente esto con el Romanos capítulo 1 que dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y Romanos capítulo 5 versículo 1 que dice claramente que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso significa que nosotros no vamos a estar allí? No, nosotros vamos a estar allí y nuestras obras, cuando sean abiertas, porque la Biblia lo dice tanto en Eclesiastés, lo dice eh, Daniel, el último capítulo también, lo dice toda la Biblia, que todos vamos a comparecer ante el Señor y vamos a rendir cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13 también dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de quien debemos dar cuenta. Entonces, ¿nosotros pecamos? Claro que sí. ¿Aún somos pecadores? Claro que sí. Pero el problema del pecado delante del Padre está resuelto porque hemos sido propiciados por el pecado, o sea que la ira de Dios está aplacada y la justicia satisfecha por la obra de Cristo, penal, sustitutiva y vicaria por nosotros. Gracias al Señor que Él lo hizo esto. O sea que la iglesia de Cristo va a presentarse como testimonio de glorificar su gracia, su misericordia y exaltar la justicia lograda de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros nos espera el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme al fundamento que ha establecido en su fe en Cristo Jesús como edificado. Entonces, claramente, tenemos que recordar y resaltar lo que hemos enseñado, que la justificación es una sola para todos de la misma, no hay nadie más justificado uno que otro, todos somos igualmente justificados, pero la santificación es así, tiene grados. ¿Por qué? Porque la santificación es una tarea sinérgica, o sea que opera el Espíritu Santo en obediencia con nosotros. Si nosotros desobedecemos, nuestra vida santa, nuestra santificación progresiva que va a crecer, necesita de nuestra obediencia y nuestra práctica de santificación, el rechazar el pecado, el revestirnos de la luz, el dejar de vivir como gentiles, el dejar de darle al lugar a los apetitos de la carne. Esa es tarea nuestra. Por lo tanto, lo que vemos acá es que en el tribunal de Cristo lo que va a suceder es que cada uno va a recibir galardones, coronas, diademas, recompensas, reconocimientos y los grados que va a haber en la nueva vida, porque hay es gobierno, forma parte del Señor, de un diseño de orden del Señor. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros no podemos descuidar es que nuestras vidas
deben ser vividas para la gloria de su nombre y por supuesto que el Señor no es deudor de nadie. Entonces este punto es muy importante porque este juicio claramente que es abarcativo para todos los seres humanos no hace distinción de estatus, de riquezas, ni nada de esto, sino que todos compareceremos, pero el Señor va a glorificar su justicia y su misericordia entre los que se salva, eh, eh, perdón, su misericordia y su gracia entre los que se salva, y su justicia entre aquellos los que se pierden. Justicia porque el Señor es el que va a dictar la sentencia. Ahora, es importante aclarar que esta vida no es una oportunidad para cambiar mi destino, sino que nosotros ya nacemos con un destino marcado. Eso se llama predestinación. Antes de nacer, ya Dios había escogido a quienes iban a ser salvos, a su pueblo electo. Romanos capítulo 9 lo enseña muy bien, y que trae claramente la intención de mostrar que ninguno de los escogidos se perderá, sino que en el momento del tiempo señalado serán llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Y los otros continuarán en su estado decaídos. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino vine a que el mundo sea salvo. O sea, ¿por qué? Porque todos ya están bajo la ira de Dios, ya están condenados. Entonces, esta necesidad de entender el juicio final es una bocanada de aire fresco para tal vez disipar las dudas y empezar a decir, Señor, mi motivo de glorificarte es entendiendo que no mereciendo la salvación, tú me salvaste por tu favor y misericordia. Y encima nos vas a recompensar con una eternidad delante tuyo, Señor, viviendo contigo para siempre en un estado de gloria, en una tierra nueva que lo relata capítulo 20, 21 y 22. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Que es importante observar cuál es el mensaje que deja estos versículos del capítulo 20 para la iglesia de hoy. Entonces, nuestras obras serán examinadas, por supuesto. Entonces, atendamos con más eh, énfasis lo que hacemos. Anoche predicaba en la iglesia y decía que debemos nosotros reaccionar de una vez por todas y darnos cuenta que si yo digo que soy cristiano evangélico, no podría decirlos con verdad si yo digo que soy cristiano y Cristo no reina sobre mí, y no podría decir que soy evangélico si no evangelizo a nadie. Entonces, mis hermanos, el sentido común de la identidad de un verdadero hijo de Dios es que está bajo señoría de Cristo y que cumple su tarea de la gran comisión. Entonces, las obras que serán examinadas es la que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, que me gustaría leerlo simplemente para dejar en claro, porque muchas veces se malentiende que es con el tema de las obras. Dice el versículo 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hay contradicción, porque no está diciendo primero, no por obras, pero para buenas obras. No, acá dice claramente, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que las buenas obras que vamos a ser frustrados no son las nuestras, sino las que Él preparó y que nosotros debemos caminar en esas, andar en esas, o sea, es cumplir el propósito y la voluntad del Señor del por qué nos salvó. Entonces llegamos a este punto en el cual debemos nosotros examinar principalmente cómo estamos nosotros caminando delante del Señor. Aunque somos salvos por la gracia del Señor a través de la fe en Cristo Jesús, no podemos omitir claramente que Santiago 2.17 hace referencia claramente recordándonos que debemos nosotros tener una fe genuina que se traduce por evidencias de frutos y obras, mostrando de que mi fe es viva, porque mis obras son vivas también, ¿no? Entonces, en este juicio final es un recordatorio de la seriedad del Evangelio. Hay que tomar en serio el Evangelio y no adulterarlo ni transformarlo. Ya después les voy a compartir el mensaje sobre lo que es el poder del Evangelio, para que ustedes puedan tal vez tomar también la enseñanza que estoy citando en este momento, ¿no? Pero es importante ver que este es un recordatorio de la urgencia del arrepentimiento y de la necesidad de vivir en las vidas que reflejan la justicia y la santidad de Dios. Y también es un llamado a predicar fielmente el Evangelio, recordando que aquellos que rechazan la gracia de Dios enfrentarán lo que dice la segunda muerte, que es la separación eterna en el lago de fuego bajo la ira de Dios.
en su omnipresencia, Dios va a manifestar allí su ira. No va a haber gracia ni misericordia en ese lugar. Por eso es que el tiempo se está terminando y debemos todos nosotros, sin saber a quiénes, porque solamente Dios lo sabe, predicar el Evangelio a toda criatura. Bien, llegamos al capítulo 21, en el cual nosotros vemos aquí claramente cómo después de la tensión de este juicio final, lo que captura este relato es como que ya una vez resuelto todo, en la sentencia final, los réprobos lanzados al lago de fuego y los benditos en Cristo Jesús, entrando a la transformación en gloria, comienzan a ver lo que el mismo Señor había prometido, que Él iba a restaurar todas las cosas. Entonces, el capítulo 21 abre una visión gloriosa. Este es como que de pronto, delante de los ojos de Juan, que estaba viendo una visión, se abre la cortina y comienza a ver algo glorioso, la cual él describe que dio un cielo nuevo y una tierra nueva. Solo hecho de entender que hay una mención de una tierra nueva, creo que es suficiente para no disparar mucho más la imaginación de estar en la nube blanca tocando el arpa para siempre, que nuestra realidad y nuestra creación comenzó en la tierra antes del pecado y ahora nosotros vamos a ser los habitantes de una tierra nueva. Sí, 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 este planeta totalmente restaurado, como dice Romanos capítulo 8, que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Va a ser liberada de la corrupción. Acuérdense que Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 3, por tu culpa la tierra está maldita. Ahora, por la redención del segundo Adán y por la obra perfecta de Cristo Jesús, la tierra ahora será bendita y nosotros benditos viviremos juntamente con Él. Así que solamente quiero que se imaginen, si acá en este mundo caído, corrompido por el pecado, encontramos cosas bellas, sabores bellos, melodías bellas, percepción de perfumes bellos, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, pensamientos que no han subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene reservada. Pues hermanos, díganme si no trae consuelo a una iglesia que por causa de Cristo ha padecido, ha sufrido y ha muerto, pero hermanos queridos, la muerte es victoria para los que en Cristo cierran sus ojos. Por eso, mis hermanos, esta visión marca el inicio de la consumación final, donde Dios establece una nueva creación, totalmente libre de la corrupción del pecado. La nueva Jerusalén descrita allí como una ciudad celestial que desciende del cielo como una esposa adornada por su esposo. En este lugar Dios morará con su pueblo y Él será su Dios. Es, no sé, hermano, es maravilloso. No logro imaginarlo, pero creo con todo mi corazón que yo veré ese día y que lo disfrutaré tanto, mis hermanos, que no van a alcanzar las palabras. Por eso es que debemos tener siempre el cuidado de usar correctamente las reglas de la hermenéutica para tener una exégesis, una interpretación aplicada. Porque si venimos diciendo desde el principio que Apocalipsis es un libro simbólico que está en el lenguaje profético, pues no debemos caer en la literalidad en la descripción de estas visiones. Por eso es que esta visión no es una visión literal de una ciudad futura que va a descender. Uno a veces imagina que el cielo se va a poner como un color extraño y se va a abrir un hueco y entonces va a bajar una ciudad llena totalmente de oro. Y bueno, nuestra imaginación puede jugar a eso, ¿no? De tratar de ver algo así. Y mucho más que se encarga Hollywood de mostrarnos tal vez películas de una vida paralela, de otro universo paralelo, la cual se conectan de alguna forma. No, 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 no es ficción. Esto es realidad, pero hay que tener cuidado de no caer en la interpretación totalmente peligrosa de algo que es simbólico. Por eso es que nosotros tenemos que ver que lo que simboliza es la perfecta comunión entre Dios y su pueblo redimido. Ese es el estado glorificado que nosotros tendremos, eterno, donde nunca más habrá posibilidad de pecar, ni la existencia del pecado, ni de nada de lo que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso es que la nueva Jerusalén representa la iglesia glorificada. Una iglesia preciosa, bella, redimida por su sangre, vestida por la santidad ofrecida por el Señor. Este pueblo de Dios de todas las épocas, así como lo vio Juan en las visiones anteriores, millones de redimidos por la sangre del Cordero de toda tribu, lengua y nación.
Este es hermoso, mis hermanos, lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios de todas las épocas, desde el primero, que según entiendo por el capítulo 11, desde Abel, porque lo menciona por la fe Abel, esa misma fe desde Abel hasta todos los que han recibido la fe como un regalo para creer, todos integraremos esta perfecta comunión con Él. Por eso es que este pasaje enfatiza, mis hermanos queridos, la presencia permanente de Dios y esa obra que resalta el versículo 4 cuando dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fin, se terminó. No habrá otra cosa más que esperanza y gloria delante de nuestros ojos. Qué hermoso es ver esto, donde no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, más dolor, más clamor. Y eso es lo que Dios en su omnisciencia, sabiduría y voluntad nos da como respuesta de por qué nosotros sufrimos. Nunca se preguntó, Señor, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué las enfermedades en mi cuerpo? ¿Por qué problemas matrimoniales? ¿Por qué problemas en mi hogar? ¿Por qué problemas en mis finanzas, Señor? ¿Por qué con mis hijos tengo relaciones rotas? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y a veces decimos, ¿por qué este dolor? Pues mis hermanos, no añoraríamos estar con Cristo en este estado de gloria si no fuera por el dolor, por el clamor, por el llanto y por el dolor, el desgarro que causa la muerte de seres queridos. Amados hermanos, el plan es perfecto. Por eso es que para la iglesia de hoy el mensaje es claro, es una profunda esperanza, es un mundo de total paz, esperanza, bienestar, un gozo que no estamos nosotros preparados, no estamos acostumbrados. Usted sabe que la felicidad y la alegría duele. Intente reírse por 10 minutos, cómo le va a doler la cara, le va a doler el pecho, le va a doler el estómago y le va a doler la cabeza. Pareciera que no estamos adaptados para la felicidad. Es más, alguien dijo alguna vez, me muero de la risa, y es probablemente que sí. Pero entender el gozo perfecto, la felicidad perfecta es lo que Cristo hace desde el interior hacia afuera. Por eso, mis hermanos, si nosotros estamos viviendo hoy en un mundo que está lleno de sufrimiento, de injusticia, de muerte, de odio, de intolerancia, de rebeldía, de conspiraciones, de satanismo, de oscuridad, de ocultismo, la promesa de una nueva creación, sin dolor, sin sufrimiento, llena de gloria y con Cristo viviendo con nosotros en presencia permanente, visible, en la cual le podemos hacer como Tomás. Ven, Tomás, toca mis manos, toca mi costado, mira y cree que soy yo. Hermanos, nosotros también podremos tocar a nuestro amado Salvador. Bendito sea esta esperanza, mis hermanos. Bendito sea lo que Dios está haciendo. Esto, hermanos, se transforma en un bálsamo para el alma. Por eso es que la iglesia debe vivir a la luz de esta esperanza, no mirar lo actual, no mirar la desesperanza, no mirar las divisiones, los problemas dentro de la iglesia, que no crees, Señor, ¿por qué mi iglesia está así? Hermanos, la iglesia edifica a Cristo y Él no comete errores. Descanse en Él, sea fiel a su palabra y cante con gozo cada mañana, entendiendo que Él es digno de la alabanza. Por eso, mis amados hermanos, este mensaje es claramente un recordatorio para la iglesia de hoy que debe vivir una vida de fe que refleje claramente la manera imperfecta que nosotros tenemos y la santidad y la pureza que va a tener esta nueva iglesia que es llamada la Nueva Jerusalén. Por eso es que la advertencia que nosotros encontramos en el versículo 8 no es algo que va a suceder, sino algo que nos advierte hoy. Y es muy fuerte porque dice, pero, y comienza con un pero, después de esta gloria que se está manifestando, después de estas palabras bellas, por ejemplo, como dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escríbela, esto es notarial, esto es un legado, esto es fidedigno, cuando dice, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Y dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el primero, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, ven, y yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es maravilloso, pero en el versículo 8 aparece un pero.
Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Esa advertencia, hermano, es claramente relacionada con la necesidad de aquel que dice yo soy un hijo de Dios. Pablo dice que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y esto no es crear terror, esto no es crear dudas, simplemente es ver si realmente el señorío de Cristo está llevando a una persona a tener el testimonio del Espíritu Santo de que nosotros somos salvos. Por eso es que la mejor forma es chequearla con Primera de Juan, porque creo que eso es lo mejor que ha puesto para poder evaluarnos, ¿no? De que si estamos o no en el Señor. Entonces, todo esto está puesto como una introducción a esta grandeza de que describe los primeros versículos. Ahora, la descripción que encontramos acá nosotros, del versículo 21, 9 al 27, la descripción es muy clara, que está haciendo referencia principalmente a algo que también tenemos que tener en cuenta, que es un símbolo y que es una realidad. Por eso es que nosotros debemos entender y debemos tener en claro, mis hermanos, que el capítulo 21 ofrece claramente una detallada manera de ver otra vez en esta visión una nueva Jerusalén adornada con piedras preciosas, puertas de perlas, calle de oro, todo lo que vemos acá, esto es lo que nosotros decimos, el Señor Dios Todopoderoso en su templo, y el Cordero está diciendo que es algo que sobrepasa la gloria que nosotros tal vez estamos acostumbrados a decir gloria o a verlo. Por ejemplo, la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas. No, mis hermanos, ¿se acuerdan del Salmo? Bueno, acá vemos esto que hace referencia a que la gloria de Dios ilumina y la del Cordero es la que se transforma para nosotros la lumbrera más grande. Bueno, esto es un simbolismo, esto es un simbolismo. Destaca la gloria y la belleza incomparables de la presencia de Dios, mis hermanos. Ahora usted dirá, ¿cómo vamos a estar en una nueva tierra y no va a haber sol, no va a haber luna, no va a haber estrella? No, mis hermanos, esto es simbólico. Claro que van a existir. Eso es un diseño del Génesis, capítulo 1, versículo 14, cuando habla de las estrellas, de las grandes lumbreras, y lo mismo dice Isaías cuando hace referencia de que creó la tierra y la compuso para ser habitada y no para destruirla. Mis hermanos, lo que vemos nosotros será totalmente santificado, pero claramente lo que vemos es el simbolismo que destaca la gloria del Señor con nosotros y nosotros viviendo con el Señor. Por eso es que es suficiente para iluminar y dar sentido a toda la creación, es la presencia del Creador. Saben, cuando uno va a veces a ver una galería de obras de arte y uno dice, wow, qué impresionante esto, o impresionante las muestras, y solamente dice el nombre del autor. Uno puede decir, ¿y quién será? No sé quién será. Bueno, pero qué lindo cuadro, qué linda obra de arte. Pero uno lee el nombre y a lo mejor no le sugiere nada. Pero ¿qué pasa si al lado tuyo está parado el autor de esa obra de arte? Ya ese nombre cobra sentido porque le ves y decís, wow, le puedo dar un abrazo, le puedo felicitar, usted lo que ha hecho es maravilloso, esto es incomparable. Bueno, mis hermanos, lo que está haciendo referencia de la gloria misma es que ya no solo va a hablar de Dios, sino que Dios, el Creador mismo, va a estar allí. Y como dice Juan capítulo 1, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por él fueron hechas todas las cosas. Cristo, hermano, le veremos a Cristo cara a cara. No hay nada más precioso y más maravilloso que nos pueda suceder que contemplar su rostro. Por eso, mis hermanos, la descripción debe ser entendida simbólicamente y sacar el mensaje que nos está transmitiendo. Es una descripción que no es literal de una ciudad futura con esas características físicas que lo vemos en Ezequiel y lo tratamos de comparar las medidas. Entonces es un cubo, qué rara arquitectura. Pues no, mis hermanos, es la presencia de Dios. Por eso es que este lugar, esas imágenes apuntan a la perfección, a la pureza, a la seguridad de la morada eterna de los santos por Dios.
Por eso es que la ausencia del templo subraya que no habrá necesidad de mediaciones entre Dios y su pueblo. Habrá una comunión directa, cara a cara con el Señor. Glorificarle a Él, hablar con Él, adorarle a Él. Eso es lo que más, eso, a ver, voy a decirlo así. Si ese es nuestro mayor deseo, pero el que más desea esto es el Señor Jesucristo. Él lo dijo en Juan 17 en su oración intercesora, algo que tremendamente marcó mi vida, es cuando dice, Señor, Padre, a los que me has dado, yo quiero que ellos estén conmigo para que ellos vean mi gloria. Él quiere que nosotros le veamos. Él quiere que compartamos con Él. Él quiere que le veamos cara a cara. Por eso es que la iglesia actual debe abrazar este mensaje, que es un recordatorio de que nuestras vidas, aunque en este mundo están marcadas por imperfecciones, por lucha, incluso por el pecado, por naturaleza caída que diariamente tenemos, nuestro destino final es una gloria indescriptible, es la esperanza más grande. Esto derivaría en motivar la vida de cada uno de nosotros en un sentido de anticipación y gratitud. Por eso es que yo necesito purificarme más y batallar más contra mi concupiscencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos recomienda y nos dice claramente el apóstol Juan en su primera carta, en el versículo capítulo 3, cuando dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de ese día de la gloria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que es su segunda venida, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, ¿ven cuál es la motivación? Pues empecemos ya a practicar esta nueva vida. Aunque seamos imperfectos, aunque caigamos, aunque luchemos con las tentaciones, no importa, no te canses. Es la mejor forma de esperar del Señor cuando Él regrese, de vernos a nosotros dispuestos a recibirle al Señor cada día purificándonos más y más y más. Por eso es un desafío de aferrarnos a Él y no a cosas temporales de este mundo, sino a vivir en una verdadera perspectiva de lo eterno y no de lo que se va a terminar pronto. Y en el capítulo 22 del 1 al 5 ya habla de la parte de la adicción que empieza a conmover aún más. Porque Juan ve un río de agua de vida, claro, como un cristal que fluye desde el trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río está el árbol de la vida, que da 12 frutos y cuyas hojas son para sanidad a las naciones. Y esta es una imagen que evoca el jardín del Edén, mis hermanos, del origen, del inicio, del diseño original. Pero es una forma glorificada y eterna la que la presenta ahora. Ya no es solamente un jardín, ahora parece una gran ciudad, ¿no es cierto? Y acá lo que nosotros vemos es que Dios y el Cordero reinarán por siempre y sus siervos seguirán claramente esta verdad y podrán ver su rostro y disfrutar de él para siempre. Por eso es que en el cumplimiento de esta visión es la promesa de la restauración total. Fin del caos, fin de Satanás, fin del pecado, de la muerte, del sufrimiento, del dolor. Ahora empieza algo bello. Y la garantía de este cumplimiento es que el acceso al árbol de la vida, que había sido prohibido, ¿se acuerdan a Adán y a Eva? Ese acceso del árbol de la vida que dijo, expulsemos del paraíso, no sé, que ahora coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ya en su estado caído, no pudieron comer del árbol de la vida, ahora es restaurado y redimido en esta nueva creación para nosotros, con una nueva creación, para poder tener acceso pleno a Cristo mismo, porque Él es el árbol de la vida. Él es el que nosotros vamos a alimentar y vamos a vivir para siempre en pleno regocijo, donde ya no habrá más maldición, donde el reino de Dios será eterno y perfecto. Por eso el mensaje para la iglesia de hoy es la certeza de la vida eterna. No es solo una promesa futura, sino que ya es una realidad que comienza en el presente, en el solo hecho que el Espíritu Santo nos da una nueva vida, regenerados, nacidos de nuevo.
Ese es el agua de vida que fluye dentro de nosotros y la iglesia es el preámbulo de esta realidad que nosotros vamos a vivir totalmente cuando venga el Señor Jesucristo y comencemos a reinar con Él. Viviremos claramente en el confort y en la plenitud de la promesa que el Señor ha hecho. Por eso es que aunque nosotros vivimos en el ya, pero en el todavía no, es como una tensión que se da porque todavía estamos en este siglo malo, pero esperamos que venga el siglo venidero, pero sabemos que ese día va a llegar. Y cada día que arrancamos una hoja del calendario es un día menos que falta para llegar a esta verdad. Así que mis hermanos, quiero concluir esta maravillosa materia y espero que haya sido de edificación para su vida como lo fue para mí, que podamos todos nosotros ver cada amanecer diferente, que brote la canción y que sea alabanza para nuestro Dios por su fidelidad. Porque el final de este glorioso viaje de todo el libro de Apocalipsis que hemos comenzado con esta materia, una verdad resplandece por encima de todas las cosas. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios es soberano, que su plan es perfecto, siempre triunfa sobre toda oscuridad. Tenga paz, va a clarear la mañana en su vida si está en momentos oscuros. Lo que el enemigo pretendió, lo que el enemigo intentó hacer para mal, Dios lo transforma en victoria eterna. Dios es el que tiene la última palabra. Y ante cada tormenta, cada sufrimiento, cada dolor, cada injusticia, cada decepción, cada abandono, todo lo que hayamos sufrido, el Cordero Inmolado reina con poder y majestad y su justicia es segura y su amor es inagotable. Por eso, mis amados hermanos, Apocalipsis no es una visión del fin de los tiempos, sino es un recordatorio eterno de que Cristo ya ha vencido y su luz brilla a través de cada página, disipando el temor, trayendo esperanza, consuelo y una gran expectativa para ese día. Por eso es que su iglesia, la certeza de que aunque el camino sea difícil, la promesa es inquebrantable. Un día no habrá más llanto, ni más dolor, ni muerte. Cada lágrima será enjugada. Y el pueblo de Dios se levantará victorioso para morar con Él para siempre. Porque Él dijo que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el todopoderoso que fue y que es y el que habrá de venir. En su fidelidad encontramos refugio, en su gracia hallamos redención y en su presencia eterna nos encuentra plenitud de nuestra paz. Por eso, mis hermanos, a Él sea la gloria y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar y vamos a concluir y luego sí vamos a abrir este tiempo para tener un foro. Gracias, Padre Celestial, por darnos el aliento del cielo, la esperanza y el consuelo que tu palabra transmite y la obra de tu Espíritu Santo que en nosotros y en los que escuchen manifiesta el fruto y el propósito del por qué tú has enviado tu palabra, nos hace, Señor, despertar el deseo de alabarte, de cantarte, de suspirar por ti, de añorarte, de esperarte, de decirte, ¿han visto a mi amado? He olido mirra, he sentido que Él estaba cerca, ¿lo han visto? Por las noches busqué al que ama mi alma. Señor, ese amor tan profundo que tú has revelado por tu iglesia, que podamos corresponderte a ti enfocándonos en la verdad de tu palabra. Gracias por tu verdad y gracias por hablarnos después de 20 siglos de esta revelación a nosotros, Señor, como iglesia, mostrándonos que tú, así como caminaste por medio de los candeleros de las iglesias en aquel tiempo, sigues estando presente con nosotros. La gloria sea para tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.